Hola amigos, estamos de regreso con un nuevo top, en esta ocasión de los mejores universos creados en el sector de los videojuegos. Esto supone, por supuesto, excluir aquellos universos que nacieron fuera del sector, como puede ser, por ejemplo, Star Wars o Dragon Ball, que tuvieron su origen fuera del sector. Por supuesto, añadir que este es un top personal, y son mis universos favoritos, es decir, los que a mí más me gusta, y añadir que no he jugado a todos los videojuegos existentes, sobre todo si proceden de PC, por lo que no tengo el conocimiento absoluto. Soy consciente de que hay muchos universos, más completos que los mencionados en esta lista, pero yo no tengo suficiente conocimiento sobre ellos o no me he sumergido tanto, o bien no me gustan de igual modo a los mencionados. Sin más dilación, demos paso a este nuevo top. Número 10. Final Fantasy. Damos inicio al ranking con el universo de Final Fantasy. Vale, estoy haciendo un poco de trampa, porque como todos los seguidores de dicha franquicia saben, cada entrega construye un universo distinto y raramente tienen conexión entre ellos. Pero si he seleccionado esta colección de universos es precisamente por la capacidad que tuvo Squaresoft y más tarde Square Enix de guionizar universos tan complejos de forma independiente, y sobre todo por mezclar la fantasía con la ciencia ficción, algo que raramente vemos en ningún otro lado. La franquicia tiene por separado grandes universos, con grandes historias, algunas de ellas inolvidables, y es por ello que creo que se merece aparecer en este top. Número 9. BioShock. El siguiente universo que entra de lleno en este top es el de la franquicia de BioShock, y es que en gran medida este universo ha conseguido fascinar a casi todos los jugadores que se han sumergido en él. Sobra decir que tanto Rapture como Columbia son increíbles, y en especial la primera está construida de una forma magistral. A esto hay que sumarle que este universo busca enfatizar la naturaleza de las ideologías rígidas, y más especialmente las teorías filosóficas de Ayn Rand y del Profeta, personas con un carácter muy ideológico definidas por el capitalismo de laissez-faire y la autoridad de una secta que se define como una religión construida sobre la figura de los padres políticos de Estados Unidos. La gran baza de este universo es la ambientación, y como decía, es una clara crítica sobre los aspectos mencionados. BioShock contiene uno de los universos más inmersivos que he visto jamás, y es por ello que se merece estar en este top. Número 8. The Last of Us. Estaremos de acuerdo de que hay universos mucho más elaborados que el de The Last of Us, pero como decía al inicio, este es un top personal, y por lo tanto mis preferencias y gustos. Es por ello que el universo de la franquicia de Naughty Dog consigue colarse aquí. No es que dentro del universo trasciendan acontecimientos especialmente importantes, de hecho su historia va sobre pequeñas cosas, pero que ocurren a título personal a los personajes, lo que las hace muy grandes. Lo que me fascina de este universo es la capacidad con la que han sido dotados los humanos para comportarse precisamente como eso, humanos, que al fin y al cabo en situaciones límites somos capaces de lo peor y de ser tremendamente egoístas. A eso hay que sumarle la infección del hongo, muy bien representada y elaborada, así como el hecho de que la naturaleza se haya apoderado de los restos de la civilización. La ambientación conseguida es sencillamente magistral, y a mí me consigue transmitir cosas que no consigue ningún otro universo. Es por ello que he decidido incluirlo en este top. Número 7. Fallout. ¿Qué decir de una de las franquicias posapocalípticas más importantes del mundo de los videojuegos? Fallout contiene un universo vasto, muy grande, lleno de acontecimientos históricos, y que mezcla la guerra nuclear con un posible futuro donde se paralizó la tecnología en los años 40, pero que a su vez la civilización consiguió avances tecnológicos increíbles. A esto hay que sumarle un bestiario muy grande que ha sufrido todo tipo de mutaciones, lore en forma de información para aburrir, localizaciones por doquier con todo tipo de grupos y hermandades, y en general, uno de los universos más elaborados que he tenido el placer de jugar. Número 6. Hollow Knight. El universo de este título es un tanto especial, empezando porque estamos hablando de uno donde los insectos conviven como si fuera un gran reino regido por leyes ancestrales donde grandes deidades insectoides han cambiado su propia naturaleza.
Hollow Knight cuenta con una narración poco convencional y es por ello que puede llevarnos a pensar, de forma equívoca, que no contiene un universo rico, amplio e inabarcable, pero esto no es así. Hollow Knight cuenta no solo con un universo inimaginable, lleno de lore, acontecimientos históricos increíbles, sino una historia oculta de gran belleza. Su universo ha sido creado en base a un único título, pero pronto recibirá una segunda entrega que lo expandirá aún más, pero aún así contiene uno de los universos más complejos que jamás he visto, aderezado por el hecho de que es uno muy poco convencional, como es un mundo insectoide algo pocas veces visto, y es por ello que creo se merece estar en este top. Número 5. Mass Effect. Si en el cine o la televisión podemos considerar a Star Wars o Star Trek como las sagas espaciales más amplias e importantes, en los videojuegos ese título se lo lleva y de calle la franquicia de Mass Effect. Y es que el universo de Mass Effect cuenta con uno de los universos más trabajados que existen, contando con decenas de razas, hechos históricos, localizaciones, personajes de relevancia, lore y un sinfín de detalles. No tengo mucho más que añadir al respecto, cualquiera que haya jugado a la franquicia sabrá de sobra la amplitud de este universo. Número 4. Dark Souls. Yo sabía que este universo iba a aparecer en este ranking, y los que me conocéis lo sabíais también. Dark Souls es una de las franquicias con el universo más amplio que existen, recogido principalmente a través de la información visual y los pequeños detalles. Tenemos entre manos un universo que se desarrolla por miles de años, lleno de acontecimientos históricos que han cambiado el devenir de los hechos, con centenares si no miles de personajes importantes. El universo de Dark Souls es uno de los más amplios que he visto, y tal y como le ocurre a Hollow Knight, puede llevar a la equívoca idea de que no es así si solo nos dedicamos a jugar y a no prestar atención a los detalles, las descripciones de los objetos, conversaciones con los personajes o el propio escenario. El universo de Dark Souls es muy enrevesado y contiene bastantes lagunas, pero a su vez es uno de los más completos creados jamás. En pocos universos vamos a encontrar más detalles que en el de Dark Souls. La obra de From Software es magistral e increíble en este aspecto. Número 3. Gears of War. Y entramos en el bronce, y estrenamos el podio de la franquicia con Gears of War. El universo creado por Epic Games y heredado por The Coalition es uno de mis favoritos, empezando por su extrañeza y su planeta, Sera, un lugar que poco tiene que ver con nuestro mundo, siguiendo por los propios humanos que parecen ser y no parecen ser al mismo tiempo los humanos de la Tierra, y finalmente el conflicto bélico contra las criaturas de este mundo, los Locus y el Enjambre. El universo Gears of War contiene muchísimos acontecimientos históricos, el lore presente en todas las entregas es vasto, y no solo eso. La franquicia toca varios temas, empezando por el de la guerra, siguiendo por el del apocalipsis y acabando por la supervivencia y la renovación e incluso el terror y el horror. Su ambientación se sucede en varias etapas diferentes. Siempre he pensado que la franquicia merecía un juego de terror y supervivencia, y espero que este deseo se cumpla algún día, porque sería increíble. El universo Gears es completo, extenso, sólido e increíble, y me encanta. Es por ello que se alza con el bronce. Número 2. The Elder Scrolls. Y llegamos a la plata con una de las franquicias más antiguas, con más entregas, contenido, lore, acontecimientos históricos, personajes, localizaciones y en general texto e información como para escribir varias novelas. El universo de The Elder Scrolls se extiende por miles de años, se extiende por cientos de localizaciones, países, naciones y su mundo, Mundus, contiene suficiente información histórica como para convertirse en una mitología propia. The Elder Scrolls es a los videojuegos lo que El Señor de los Anillos y el Silmarillion para el mundo de la literatura fantástica, y es por ello que se merece alzarse con el plata. Número 1. Halo. Y llegamos al fin a lo alto del top, y sí, he seleccionado el universo de Halo como el vencedor, aunque creo que este puesto bien se lo podría haber disputado con The Elder Scrolls.
También cabe decir que pienso que el universo de Mass Effect es más amplio que el de Halo, pero la franquicia de Microsoft, a mi parecer, presenta los acontecimientos de forma más exponencial y juega mucho más con el misterio, con lo desconocido y sobre todo pienso que contiene mucha más información que la franquicia de BioWare. De hecho, el universo de Halo se ha extendido tanto que abarca multitud de novelas, cómics e incluso cortometrajes. Su universo es explicado de forma más explícita, haciendo más hincapié en los momentos históricos y a mi parecer tiene más personajes importantes. Si lo estoy comparando con Mass Effect es porque precisamente ambos transcurren en el espacio y abarcan varios planetas y eventos que se remontan a millones de años atrás. En el caso de Halo, y aunque después de que 343 Industries recogiera el testimonio, cosa que no acaba de convencerme, es innegable que su expansión es aún mayor, una de las más grandes que existen. Y finalmente añadir que es mi universo favorito, y aunque este punto se lo podría haber disputado con otras franquicias, esto ha hecho que finalmente lo coloque aquí, alzándose con el oro. Y hasta aquí llegamos con este top de mejores universos creados en los videojuegos. Espero que os haya gustado y recordaros de nuevo que esto es subjetivo y en este caso es opinión personal y señalar que, por supuesto, deben haber universos más complejos que los mencionados, pero estos son mis favoritos. Así pues, me despido. Soy Avatar y nos vemos próximamente. Hasta pronto.